Introducción, SEO negro. Hoy escupen en la comida. Esas 4 palabras, garabateadas a toda prisa en una servilleta de lino doblada, impactaron más fuerte que cualquier titular. Detuvieron al multimillonario CEO Malcolm Devo a mitad de bocado, congelando el tenedor a centímetros de su boca. Para un hombre que había sobrevivido a traiciones en la sala de juntas y caídas del mercado, esto era diferente. No eran negocios. Era personal. Y estaba a punto de estallar en una historia negra que sacudiría a toda una industria. Malcolm no vino a la cuna para ser juzgado. Llegó de incógnito, vestido con una sudadera azul marino sencilla y zapatillas desgastadas para investigar rumores que no podía ignorar. Un restaurante de lujo que poseía discretamente en Charleston, Carolina del Sur, había sido denunciado en una carta anónima por servicio con sesgo racial y prácticas de cocina sospechosas. Quería verlo con sus propios ojos. Sin séquito, sin trato especial. Desde el momento en que entró, quedó claro que los rumores no eran solo rumores. Estaba sentado junto al baño, ignorado durante 10 minutos. El camarero se saltó su mesa por completo. Y ahora esto, una nota de una camarera con ojos llenos de miedo silencioso y zapatos desgastados hasta los huesos. Se llamaba Naomi. No pidió ayuda. Simplemente dijo la verdad. Y esa verdad desgarró la máscara de un sistema refinado y venenoso. Esta no es solo una historia de comida. Se trata de coraje, de lo que sucede cuando alguien lo arriesga todo para hacer lo correcto. Se trata de las capas ocultas de racismo que aún acechan lugares privilegiados y de cómo la valentía de una mujer forzó un ajuste de cuentas. Esta es una historia negra. Y si alguna vez te has preguntado cómo comienza realmente la justicia, esta es la respuesta. Antes de continuar, tómate un segundo para darle me gusta a este video y suscríbete para más historias reales que importan. Historias que conmueven el alma y desafían el statu quo. Ahora, respira hondo porque los próximos 10 minutos cambiarán tu forma de ver el poder, la raza y lo que sucede cuando una simple servilleta se convierte en un arma de la verdad. Malcolm Devo fue un hombre que convirtió el silencio en estrategia. A los 46 años, se había convertido en uno de los directores ejecutivos negros más respetados de Estados Unidos. Un prodigio de la tecnología convertido en inversor, había construido su imperio multimillonario no solo con brillantez, sino con precisión. Cada palabra que pronunciaba era mesurada. Cada trato que cerraba era calculado. No creía en la suerte. Creía en los datos, la disciplina y la dignidad. Pero ni siquiera los datos pudieron prepararlo para la nota que Naomi había dejado debajo de su taza de café. Mucho antes de esa noche, Malcolm conocía el precio de ser subestimado. Criado por su abuela en un pequeño pueblo de Alabama, había visto a su madre fregar pisos para que su hijo pudiera usar una camisa sin agujeros en la escuela. Su primera computadora salió de un contenedor de donaciones de la iglesia. Su primera inversión, un fondo de becas que creó a los 24 años a partir de la primera gran salida a bolsa de su startup de garaje. Pero el éxito no borra la memoria. Simplemente la entierra más profundamente. Sobre el papel, ahora era el fundador de Dero Capital Holdings, con intereses en energías limpias, tecnología financiera y hotelería de lujo. Conducía un Tesla Model S negro, formaba parte de 5 juntas directivas corporativas y vivía en un ático con vistas a Central Park. Pero, a puerta cerrada, seguía siendo ese niño que aprendió a hacer el nudo de la corbata con un video de YouTube antes de su primera presentación ante inversores. No vestía de forma llamativa. Nada de relojes de oro ni zapatos de diseñador. Malcolm comprendía lo rápido que la gente juzgaba a un hombre negro por su ropa, incluso antes de escuchar lo que decía. Así que, cuando 2 semanas antes llegó a su escritorio esa carta anónima, en la que se le acusaba de maltratar a clientes y empleados negros en uno de sus restaurantes insignia, no envió a un abogado ni a un equipo de relaciones públicas. Compró un billete de Greyhound, se puso una sudadera con capucha y se metió en el incendio él mismo. Nadie lo reconoció cuando entró en la cuna esa noche. Y ese era precisamente el punto.
A veces, para ver la verdad, hay que desaparecer en ella. Eso es lo que Malcolm había aprendido. No era solo un director ejecutivo. Era un espejo. Y esta vez, quería que el sistema se viera a sí mismo crudo, sin filtros y de cerca. Porque el verdadero liderazgo no se trata de ser visto. Se trata de ver lo que nadie más quiere ver. La Cuna era el tipo de restaurante que hacía que la gente bajara la voz al entrar. Enclavado en una mansión histórica restaurada en el centro de Charleston, resumaba encanto sureño y exclusividad. Cortinas de terciopelo, cristalería con borde dorado, luz de velas que hacía que todos parecieran un 10% más importantes. No se venía aquí solo a comer. Se venía a ser visto. Las paredes estaban cubiertas de retratos de generales confederados, convenientemente sin etiquetas, como si la historia pudiera suavizarse con una iluminación ambiental. El nombre, La Cuna, era un guiño al pasado de Charleston, la cuna de la elegancia sureña, como proclamaba con orgullo su sitio web. Pero para Malcolm, incluso antes de entrar, el nombre evocaba algo más siniestro. La cuna de la exclusión, del control. Desde el momento en que entró, el ambiente estaba marcado. La anfitriona, una joven blanca de postura perfecta y sonrisa deslumbrante, observó su ropa como si fuera una amenaza. No lo reconoció. Esa era la P. Yan. Había elegido una sudadera sencilla con cremallera, vaqueros oscuros y zapatillas de marca desconocida. ¿Tienes reserva?, preguntó con voz monótona. No, dijo Malcolm, tan tranquilo como siempre. Exhaló lentamente, fingiendo fastidio como si fuera parte de su trabajo. Tenemos todo reservado esta noche, señor. Pero supongo que podemos sentarlo en la barra o cerca de la entrada de la cocina. ¿Le parecería bien? Malcolm asintió. Claro, eso funciona. La siguió por el gran comedor, pasando junto a mesas llenas de comensales blancos con trajes y vestidos de diseñador. Ni una sola cara negra a la vista, excepto el personal. Esa parte no había cambiado desde el siglo XIX. Ella lo condujo a una mesa junto a las puertas de servicio, donde el olor a lejía entraba cada vez que se abrían. Sin velas, sin sonrisas, solo un menú dejado caer como una advertencia. Malcolm se sentó en silencio, observando la sala. El personal de pesas sonreía con más entusiasmo en las mesas con Rolex y membresías de clubes de campo. El gerente, un hombre blanco de mediana edad con el pelo recogido, hacía sus rondas como un político en una recaudación de fondos, estrechando manos, riendo a carcajadas. Pero sus ojos pasaron por Malcolm como él no estaba allí. La cuna no estaba rota. Funcionaba exactamente como estaba diseñada. Y Malcolm, observando en silencio, la vio como lo que era. No un restaurante, un espectáculo, un lugar donde las apariencias importaban más que las personas, donde el pasado se vestía de lino fino y aún se consideraba tradición. Naomi Brooks se movía como alguien que había aprendido hace mucho tiempo a no hacer ruido al caminar. A los 25 años, se movía con la gracia serena de quien ha tenido más que días difíciles. No era ruidosa, no era llamativa, pero había algo afilado detrás de su mirada tierna, como una cuchilla envuelta en terciopelo. Una vez soñó con ser abogada de derechos civiles. Estaba a mitad de su carrera de derecho en Howard cuando la vida se le vino encima. El diagnóstico de cáncer de su madre llegó sin previo aviso y con aún menos piedad. Las facturas se acumularon más rápido de lo que sus becas podían cubrir. Así que dejó la escuela, empacó su vida en una sola maleta y regresó. Se fue a Charleston y aceptó el primer trabajo que la contratara sin dudarlo. Ese trabajo estaba en la cuna. El sueldo era decente para un trabajo de servicio, pero el ambiente era sofocante. Naomi era la única camarera negra del personal. La gerencia no lo decía en voz alta, pero ella lo notaba en la forma en que la programaban. Siempre en turnos dobles, siempre ocupada con las mesas menos deseables, y de alguna manera siempre la culpaban cuando algo salía mal. Lucía una sonrisa como una armadura, llamaba a todas las mesas señor o señora.
servía vino, retiraba los platos y se tragaba su orgullo a diario. Pero incluso la armadura se desgasta. Era la forma en que el gerente, el señor Play, la miraba como si apenas valiera su tiempo. La forma en que los demás camareros se reían cuando le estafaban las propinas. La forma en que el chef bromeó una vez sobre enviar el especial a las mesas negras. Ella nunca se reía. Simplemente lo archivaba. No era débil. Estaba observando, esperando, sobreviviendo. Pero esta noche se sentía diferente. El hombre en la mesa 14 no encajaba en el molde habitual. No llevaba un Rolex ni daba órdenes a gritos. Simplemente se sentaba allí, en silencio, observador y extrañamente tranquilo. Cuando ella lo saludó, la miró a los ojos. Realmente parecía que la veía, que la notaba. Ese momento, por pequeño que fuera, despertó algo en su interior. Porque Naomi no era solo una camarera. Era testigo de cada injusticia silenciosa, de cada insulto susurrado, de cada regla que cambiaba según quien entrara por la puerta. Y esta noche, había terminado de mirar. Esta noche, iba a actuar, aunque le costara todo. El plato principal presidencial no era solo un filete. Era un espectáculo. 1,2 litros de carne de Wagyu con hueso madurada en seco durante 90 días. Terminada con una cúpula ahumada con romero levantada junto a la mesa por un camarero con guantes. Venía con una torre de patata foie con trufa y suero de leche crudo, y un precio de $700. Un plato pensado para espectáculo, no alma. Cuando Malcolm lo pidió, Naomi parpadeó 2 veces. «¿Te gustaría el plato presidencial de primera calidad?», repitió, con voz firme, pero con un nudo en el estómago. Él asintió, tranquilo como un lago, al punto, y una copa de Cabernet Stagling 2005. Otra decisión de $200. Naomi había pedido ese plato una docena de veces. Siempre de gestores de fondos de cobertura, políticos, influencers con tarjetas de crédito. Nunca de alguien con zapatillas y sudadera con capucha. Nunca de alguien que se sentara a la mesa junto a las puertas batientes de la cocina. Sintió miradas sobre ella. Al otro lado del comedor, el señor Clay estaba de pie con los brazos cruzados, observándola como un halcón con un portapapeles. Sabía lo que estaba pensando, que estaba perdiendo el tiempo, que un hombre con aspecto de no poder permitirse una apuesta como esta, que si no se pagaba, la culpa recaería sobre ella. Dudó un segundo de más. ¿Hay algún problema?, preguntó Malcolm con suavidad, pero con un «no, señor», dijo rápidamente. Enseguida. Giró sobre sus talones y se dirigió a la terminal TPV, con el corazón latiéndole con fuerza. Todos los camareros conocían la RU. Si un cliente parecía sospechoso y pedía una comida cara, la gerencia esperaba una tarjeta de crédito antes de que la cocina lo procesara. Sin excepciones. Pero Naomi no lo hizo. Ingresó el pedido como si fuera cualquier otro. Y cuando la pantalla parpadeó en rojo, requiriendo la aprobación del gerente, pulsó anular y pasó su identificación. Acababa de encargarse de un filete de $700 y un maridaje de vinos por instinto. Detrás de ella, la voz del señor Cla resonó por el pasillo. Pagó por adelantado, respondió sin darse la vuelta. Entonces reza para que lo haga, gruñó. Pero Naomi no estaba rezando. Estaba planeando porque tal vez, solo tal vez, este hombre no estaba allí para ser atendido. Tal vez estaba allí para ver. Y si lo estaba a punto de verlo todo. Naomi había visto muchas cosas suceder en esa cocina. Pero lo que vio esta noche rompió el último resquicio de silencio que había estado guardando. Mientras se preparaba el primer ministro presidencial, notó que el chef Rick, conocido más por su actitud que por su talento culinario, se inclinaba sobre el filete chisporroteante con una sonrisa torcida. Entonces llegó el acto. Sutil, rápido, pero inconfundible. Escupió directamente sobre el filete y le dio la vuelta como si nada. El chef se rió. Naomi se quedó paralizada. Su primer instinto fue la negación.
Tal vez fue un accidente. Tal vez no vio lo que creía ver, pero la risa decía la verdad. Esto no era nuevo. Esto era normal. Y el filete ya estaba servido. La rabia bullía bajo su piel, caliente y aguda, pero no podía gritar. No podía montar una escena. Todavía no. Miró hacia el comedor y vio a Malcolm, todavía tranquilo, todavía observando. El hombre que no pertenecía allí, que ordenó cómo lo hizo. No sabían quién era, pero ella empezaba a sospechar, y eso lo cambió todo. Tenía segundos para decidir. No decir nada y servir una comida contaminada a un hombre que podría tener las llaves del futuro de este lugar, o correr un riesgo que podría acabar con su trabajo en el acto. Metió la mano en el bolsillo de su delantal, sacó el bolígrafo que siempre llevaba consigo y cogió una servilleta de lino limpia del perchero. Le temblaban las manos mientras escribía. La tinta se desliza por el hilo fino. Escupen en tu comida. Este lugar no es seguro. Pide ver las cámaras de la cocina. Sin nombre, sin firma, solo la verdad bien doblada. Se la guardó en el bolsillo mientras le entregaban la estaca bajo una cúpula plateada. El corazón le latía con fuerza en los oídos mientras cruzaba el comedor con el plato. Malcolm levantó la vista al verla acercarse. Con gracia experta, colocó el plato delante de él, levantó la cúpula y dijo en voz baja: «Disfrute de su comida, señor». Él asintió. Entonces, mientras ella recogía el plato de pan vacío con la mano derecha, con la izquierda deslizó la servilleta justo debajo de la esquina de su cubierto. Un segundo después, se había ido. Sin palabras, sin contacto visual, solo la silenciosa esperanza de que el hombre de la mesa 14 supiera leer un susurro escrito en tela. Malcolm permaneció inmóvil un largo rato, mirando la servilleta doblada como si fuera un cable de alta tensión. No había tocado la estaca, ni siquiera había levantado el cuchillo. Algo en los ojos de Naomi le decía que esperara. No lo había dicho, pero la urgencia se reflejaba en su postura, su respiración, el ligero temblor. En sus dedos. Él se inclinó lentamente, con cuidado, y deslizó la servilleta. En su palma, desdoblándola. Las palabras lo miraron fijamente. Duras, desiguales, desesperadas. Escupen en tu comida. Este lugar no es seguro. Pidió verlas. Cámaras de la cocina, con la mandíbula apretada. Todos los músculos de su rostro se quedaron inmóviles. No fue el escupitajo lo que lo afectó. Había comido cosas mucho peores en sus años de viajar de incógnito, probando sistemas, probando personas. No. Lo que provocó su pico de atracción fue la frase: «Este lugar no es seguro». Eso era más amplio. Eso era sistémico. Eso era podredumbre desde la raíz. Y Naomi no solo intentaba protegerlo. Estaba dando la alarma. Malcolm dobló la servilleta una vez más, la metió en el bolsillo interior de su sudadera y apartó el plato. No armó un escándalo. No llamó a nadie. Todavía no. Cogió su teléfono, un quemador antiguo que usaba en este tipo de viajes, y abrió una aplicación segura. Unos toques después, le enviaron un mensaje a su jefe de seguridad en Nueva York. Señal de alerta. Saquen copias de seguridad de la cámara de la cocina para esta noche. Comparen los registros del personal. Informe completo, silencioso y rápido. Entonces se levantó desde el otro lado de la sala. El gerente, el señor Kla, lo notó. Sus ojos se entrecerraron al acercarse Malcolm. ¿Está todo bien, señor?, preguntó Kla, sonriendo ampliamente, pero buscando una propina. La voz de Malcolm era tranquila pero fría. Me gustaría hablar con usted en privado. Sobre la comida. Por supuesto, dijo Kla, señalando un pasillo lleno de premios enmarcados y certificados falsos. Dentro de la oficina. Malcolm no se sentó. Dejó que Kla hablara primero. Un discurso pulido sobre la experiencia del cliente y la excelencia en las presentaciones. Todo era ruido blanco. Finalmente, Malcolm lo interrumpió.
Me gustaría ver las cámaras de su cocina ahora mismo. La sonrisa de Cla se desvaneció. Disculpe. Me oyó. En ese momento, algo cambió en la mirada de Malcolm. Se quitó la máscara. El director ejecutivo había llegado y había terminado de fingir. Cla dudó lo justo para confirmar lo que Malcolm ya sospechaba. Las cámaras de la cocina, repitió, dándole largas. Son principalmente para el control de inventario, no para el servicio al cliente. Malcolm no pestañeó. Está bien. Empecemos con las imágenes de esta noche, concretamente de la hora en que prepararon mi filete. Cla se removió en la silla. Tendría que obtener aprobación. Nuestro sistema solo archiva en bloques de 30 minutos. Además, algunas transmisiones se repiten automáticamente si la memoria se llena. Así que, por desgracia, puede que no hayamos cortado la historia, interrumpió Malcolm en voz baja y aguda. Cla levantó la vista, sorprendido por el repentino cambio de tono. Te doy una oportunidad para que lo hagas limpio, continuó Malcolm. O eres el que ayudó a descubrir un problema en su casa o eres el que lo enterró. El rostro de Cla palideció. Aún así, intentó una última evasión. Señor, si me permite la pregunta, ¿quién es usted exactamente? Malcolm se inclinó. Lo suficiente para que sus palabras le cayeran como un peso. Soy el hombre que firma sus cheques. Y si veo una mentira más salir de su boca, no tendrá otra que cobrar. Cla abrió la boca y luego la cerró. Se puso de pie, nervioso, y se dirigió al armario de la esquina. Buscó torpemente una llave, sacó un disco duro polvoriento, lo conectó al monitor y comenzó a desplazarse por las imágenes fragmentadas. En cuanto la estación de preparación apareció a la vista, Malcolm cruzó los brazos. Cla avanzó. Entonces, de repente, un salto. ¿Un fallo? No, no un fallo. Un corte limpio. Imágenes saltadas. Redención y reforma. Camarera negra. Exactamente 2 minutos y 12 segundos. Justo cuando Naomi habría estado esperando la orden. Justo cuando el filete estaba en el plato, Cla fingió tocar de nuevo, pero Malcolm lo detuvo con una sola palabra. Basta. Fuera de la oficina, el ruido del restaurante continuaba. El tintineo de los tenedores, el vino sirviéndose, las risas subiendo y bajando en oleadas. Dentro, el silencio era quirúrgico. Malcolm sacó su teléfono y envió un segundo mensaje. Grabación parcial. Posible manipulación. Flag, señor Cla, personal de entrevistas. Conserve todos los archivos. Volvió a guardar el teléfono en el bolsillo y se giró hacia el hombre que ahora sudaba visiblemente detrás del escritorio. Ya terminó por esta noche, dijo Malcolm. Acompáñeme a la salida, luego váyase a casa, y le recomiendo encarecidamente que llame a un abogado. El señor Cla se quedó paralizado. No tenía ni idea de la intensidad de la tormenta, pero la primera bisagra había girado y la puerta ya no estaba cerrada. El viaje de regreso a su hotel se le hizo más largo de lo que fue. Malcolm no encendió la radio. No necesitaba música. Necesitaba silencio. Necesitaba concentración. Para cuando llegó a su suite, su equipo de seguridad ya había respondido. Habían obtenido copias de seguridad de los servidores en la nube, sin editar, sin ninguna interferencia local. Lo que el señor Cla había intentado ocultar ahora estaba al descubierto, enmarcado por un marco feo. Malcolm se sirvió un vaso de agua, se sentó en su escritorio y abrió el archivo. Allí estaba, con la hora marcada, nítido. El chef Rick inclinado sobre el primer plano presidencial. No tenía prisa. No estaba distraído. Lo hizo con toda la intención. Un escupitajo, luego una sonrisa. Luego se volvió hacia el chef Sue, que rió y asintió, se oyó un sonido débil, pero lo suficientemente fuerte como para captarlo. Eso te pasa por actuar como si pertenecieras a este lugar, murmuró Rick. Malcolm se reclinó en su silla. No sintió sorpresa ni indignación, solo una fría claridad.
No era un error. No era un momento de mal juicio. Era una cultura, un sistema silencioso y desagradable, construido para humillar a personas como él en cuanto no seguían el guión. Peor aún, los registros de video mostraban que no era la primera vez. Imágenes anteriores de la misma semana revelaron otro caso. Una pareja negra sentada en la esquina del fondo, con su plato llegando casi 30 minutos tarde. Tras bambalinas, la cocina se rió. El chef Rick tiró un filete al suelo antes de devolverlo a la parrilla. No era un incidente aislado. Era una política disfrazada. Malcolm guardó los archivos y los guardó en 2 servidores separados. Uno con su equipo legal y el otro con el jefe de asuntos públicos. Relaciones. El mensaje que incluyó fue simple. Revisión interna completa, entrevistas con el personal, capacitación de cumplimiento de emergencia. No digas ni una palabra hasta que yo diga que te vayas. Miró por la ventana, el horizonte de Charleston centelleando tras el cristal. Habían intentado humillarlo. Habían fracasado. Lo que habían hecho, en cambio, fue exponer una enfermedad que había pasado desapercibida durante demasiado tiempo. Y ahora la historia ya no se trataba de algo en juego. Se trataba de justicia. Se trataba de cambio y alguien iba a responder por ello ante la cámara, bajo juramento y sin previo aviso. A la mañana siguiente, Naomi se presentó al trabajo agotada. No había dormido. No realmente. No después de lo que había hecho. No después de lo que había visto. Cada momento desde que se le escapó la servilleta había sido una confusión de dudas y temor. Siguió esperando la llamada, el mensaje, la confrontación. Algo. Pero cuando cruzó la puerta trasera de la cuna, no dijo ni una palabra, ni miradas gélidas, ni sonrisas cómplices, nada hasta que la recepcionista susurró, la oficina del señor Kla. Naomi se quedó paralizada. Ni siquiera se molestó en fichar, simplemente se dio la vuelta, se ajustó el delantal y caminó por el largo pasillo hacia la puerta del gerente. Esperaba a Kla, tal vez incluso al jefe de recursos humanos. En el peor de los casos, a seguridad. Lo que no esperaba era a él. Malcolm seguía con la misma sudadera, tranquilo, pero esta vez estaba de pie. El aire en la habitación cambió. Naomi Brooks, dijo, indicándole que se sentara. No lo hizo. Lo sé, susurró. Lo siento. No debí haberlo hecho. Levantó una mano. Deberías haberlo hecho, dijo Malcolm. Y lo hiciste. El corazón le dio un vuelco. ¿Me están despidiendo? Negó con la cabeza. No por mí. Naomi parpadeó. Soy el dueño de este lugar, dijo en voz baja. El edificio, la marca, la gente que lo dirige. Bueno, me responden a mí. Le fallaron las piernas. Se sentó. Revisé las imágenes. He visto lo que pasó en esa cocina. He visto lo que ha estado pasando aquí durante meses, quizá años. Naomi bajó la mirada. No sabía a quién más contárselo. Y no tenías por qué, respondió Malcolm. Hiciste más de lo que la mayoría haría. Respiró hondo. Así que, la verdad es esta, puedo hacer que cierren todo este lugar hoy mismo. Puedo despedir a todos, cambiarle la marca al negocio, empezar de cero, y lo haré. Pero antes de eso, necesito una cosa de ti. Naomi levantó la vista, su voz apenas un susurro. ¿Qué opción? Se inclinó hacia adelante. Puedes irte en silencio. Me aseguraré de que te cuiden. Una beca, un nuevo trabajo, lo que necesites. Ella lo miró fijamente. Oh, continuó Malcolm, puedes quedarte. Ayúdame a reconstruir este lugar desde adentro, desde cero como el nuevo director de ética y cultura. El silencio se extendió entre ellos. La voz de Naomi tembló. ¿De verdad confías en mí con eso? Malcolm asintió. Ya lo hacía. Solo que aún no lo sabías. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, Naomi respiró sin miedo. Las siguientes 24 horas transcurrieron rápido. Al mediodía,
La cuna ya no era un restaurante. Era la escena de un crimen con smoking. Malcolm se movió con precisión. Llamadas silenciosas, coordinación férrea. Su equipo legal llegó en avión desde Nueva York. Su equipo de relaciones públicas ya estaba redactando la declaración. Pero él no se escondía tras declaraciones preparadas. No esta vez. Exactamente a las 12:30 del mediodía, 2 camionetas todoterrenos sin distintivos se detuvieron frente a la entrada principal. La gente del almuerzo acababa de empezar a llegar. Hombres con trajes planchados, mujeres con perlas y blazers pastel cuando las puertas se abrieron y 2 agentes federales, completamente cerrados, entraron. No gritaron. No hicieron falta. Fueron directos a la cocina. El chef Rick ni siquiera llegó a la salida trasera. Lo escoltaron hasta la puerta principal, todavía con el delantal manchado. El chef de mandado lo siguió. Luego, el señor Kla. 3 arrestos. Un día sin negociaciones. El personal estaba atónito, algunos paralizados, otros aplaudiendo en silencio. Algunos simplemente observaban, boquiabiertos, como los hombres a los que una vez temieron salían como ladrones. Afuera, Malcolm subió al podio, ahora ubicado en la escalera principal. Los periodistas ya se estaban reuniendo. Los micrófonos apuntaban, las cámaras grabando. No habló con furia. Habló con hechos. Ayer entré a este edificio como cliente. Hoy estoy aquí como su propietario, y lo que vi dentro de este restaurante, lo que descubrí, no refleja los valores de Devo Holdings ni de esta comunidad. Hizo una pausa, observando a la multitud. Esta no era una manzana podrida. Era un árbol roto y lo vamos a talar. Luego señaló a Naomi, que permanecía en silencio a su derecha con una blusa azul marino a medida y pantalones de vestir. No sonrió. No saludó, pero se mantuvo erguida. Esta mujer, dijo Malcolm, demostró más integridad en una noche que la mayoría de los ejecutivos en toda su carrera. Ella es la razón por la que esta verdad salió a la luz, y es la razón por la que este lugar tiene futuro. A Naomi se le hizo un nudo en la garganta. El aplauso que siguió no fue cortés. Fue real. Se lo ganó. Malcolm terminó con una última declaración. Breve y contundente. No vamos a cancelar la cuna. La estamos reconstruyendo desde dentro. Y esta vez, servirá más que solo comida. Servirá justicia. Sin guión, sin manipulación, solo la verdad a la vista de todos. Naomi nunca había llevado una chaqueta que costara más que su alquiler. Hasta ahora, 2 semanas después de los arrestos, la cuna permanecía cerrada al público, pero las luces interiores estaban encendidas, la cocina había sido destripada, las paredes repintadas, los uniformes rediseñados, los retratos confederados habían desaparecido y se habían reemplazado por imágenes enmarcadas de pioneros, chefs, artistas y líderes comunitarios negros anónimos de Charleston, y en el centro de todo, Naomi Brooks sentada en su nuevo escritorio en una oficina que solía pertenecer al señor Kla. Reflexiones finales. Historias conmovedoras. Todavía no se había acostumbrado al título de directora de ética y cultura. Sonaba corporativo, pesado, pero Malcolm había insistido en que significaba más que política. Significaba presencia. No solo estaba allí para firmar papeles o asistir a inauguraciones. Estaba allí para reconstruir la confianza desde adentro. Su primer día en el cargo comenzó con una reunión de todo el personal. Sin trajes, sin guiones, solo un círculo de sillas en el comedor. Algunos no podían mirarla a los ojos. Algunos aún susurraban a sus espaldas, pero la mayoría escuchaba. Les contó lo sucedido, no con vergüenza, sino con fuerza. Les explicó por qué la cultura había fracasado, porque el silencio nunca es neutral y como todos juntos iban a mejorar. Creó un sistema de denuncia anónima, implementó una capacitación obligatoria contra el sesgo, realizó sesiones semanales de retroalimentación, contrató a nuevos gerentes, personas que se parecían a la comunidad a la que servían. También hizo algo inesperado.
Volvió a estudiar. Malcolm se había ofrecido a cubrir su matrícula si alguna vez quería terminar la carrera de Derecho, y ella aceptó, a tiempo parcial, noches y fines de semana. Porque la justicia no se detenía en un solo restaurante. Y, sin embargo, Naomi ya no caminaba como una estudiante. Caminaba como alguien que había pasado por el fuego y había salido indemne. La gente empezó a hacerle preguntas reales, no solo sobre políticas, sino sobre pertenencia, dignidad y cómo alzar la voz cuando da miedo. Y cada vez que alguien preguntaba, contaba la misma historia: una servilleta doblada, un riesgo, un hombre que escuchaba y un trabajo que nunca se trataba solo de propinas. Se trataba de la verdad. Naomi Brooks ya no era camarera. Ahora servía algo mucho más importante. Y el mundo por fin estaba listo para escuchar su voz. No fue una conferencia de prensa lo que cambió la cuna. No fue la policía, ni las demandas, ni los titulares. Fue una servilleta doblada por la mitad, escrita a toda prisa, entregada en silencio. Eso fue todo lo que se necesitó para exponer un sistema de crueldad silenciosa. Una cultura que se escondía tras manteles de lino y cartas de vinos cuidadosamente seleccionadas. Un simple acto de valentía encendió una cerilla en una habitación empapada en gasolina. Y el fuego no lo destruyó todo. Reveló lo que ya se estaba pudriendo. La lección aquí no se trata solo de restaurantes ni de gestión. Se trata de gente común en trabajos discretos que hacen cosas extraordinarias. Naomi no tenía poder. No tenía un cargo, pero sí claridad. Vio algo mal, y en lugar de mirar hacia otro lado, actuó. No gritó. No protestó. Escribió la verdad y se la contó a alguien que la escuchara. Y ese es el meollo de esta historia negra. Que a veces lo más valiente que puedes hacer no es grandilocuente ni ruidoso. Es la decisión de arriesgar tu seguridad, tu sueldo, tu futuro, para proteger algo más grande que tú mismo. Y es responsabilidad de quienes ostentan el poder reconocer esa valentía y hacer algo al respecto. Malcolm Devo lo hizo. Y gracias a eso, un imperio no se derrumbó. Evolucionó. Así que aquí está la pregunta para ti. ¿Qué injusticia has visto y has guardado silencio? Y, lo que es más importante, ¿qué podría cambiar si alzaras la voz? Si esta historia te conmovió, si te hizo sentir algo, hazme un favor, dale a me gusta. Comparte este video con alguien que necesite recordar que la integridad sigue importando, que la valentía es contagiosa. Y si quieres más historias como esta, reales, crudas, de esas que no se incluyen en los libros de texto, suscríbete. Porque a veces no son los grandes discursos ni las protestas audaces las que cambian el mundo. A veces solo es una servilleta y alguien lo suficientemente valiente como para escribir la verdad en ella.